Hola amiguitos, me llamo Ana Mari y estamos aquí para contaros un cuento, porque como ahora no podemos salir, tenemos que distraernos con cosas que podamos hacer en casa. Por ejemplo, manualidades y todas cosas. Pero nosotros vamos a contar un cuento para que estéis un ratito también distraídos con nosotros. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeña. En mi casa no había televisión porque solo tenían los ricos, los pobres no teníamos. Pero teníamos una radio y nos oíamos todos los cuentos en la radio. Yo me acuerdo que mi abuela nos llamaba, Ani, y a mi hermana, venid que va a contar un cuento. Nos poníamos todos alrededor de la radio, como si la radio se fuera a escapar, pero bueno, alrededor de la radio con las orejas pegadas. Y oíamos todos los cuentos. Y contaban muchos cuentos y lo pasábamos muy bien. Esperemos que vosotros también lo paséis bien con los cuentos que os vamos a contar. A ver, ya me diréis, ¿vale? Venga. El señor Gruñón, recolector de pensamientos. Todas las mañanas, a las 6:30 en punto, el señor Gruñón pasa por delante de mi casa. Ya desde lejos, el rumor de sus pasos pesados sobre el adoquinado anuncia su llegada. Hay que decir que a esa hora el barrio está muy tranquilo. Antes de las 8 no hay apenas movimiento. De vez en cuando, un gato cruza furtivo la calle y desaparece sin ruido en uno de los silenciosos jardines que bordean las casas. O el viento trae hasta aquí el lejano rumor de la carretera. Nada más. El sueño yace todavía como una cálida colcha sobre los tejados. Yo corro a la ventana, la abro, me asomo todo lo que puedo y miro hacia el extremo de la calle. Y a la luz de la primera o la segunda farola, descubro enseguida la encorvada silueta que se acerca lentamente. Cuando está justo debajo de mi ventana, levanta la cabeza, carraspea un poquito para aclararse la garganta y dice con voz suave: «Buenos días». «Buenos días, señor Gruñón», lo saludo yo a mi vez. Quizá él añada un tiempo estupendo, ¿verdad? O ¿ya tan de mañana sentado a la mesa de trabajo? Después me saluda con un gesto de cabeza, sonríe y reanuda su camino. Yo lo sigo con la mirada hasta que desaparece al volver la esquina. Día tras día, estemos en verano o en invierno, ocurre lo mismo. Puedo fiarme del señor Gruñón, no se atrasa jamás. Aparece con tanta puntualidad que podría poner mi reloj en hora fiándome de él. El único abrigo que posee le aletea raído y deshilachado junto a las rodillas. Sus ojos quedan escondidos bajo la visera de una gorra deforme que se encasqueta hasta las orejas. Lleva a la espalda una vieja mochila sujeta con gastadas correas de piel y se mueve como alguien que no sabe qué es la prisa. Es un hombre mayor y la gente mayor parece tener a menudo los bolsillos llenos de tiempo. Se diría que han levantado un muro de horas a su alrededor, como otra gente se rodea de cuadros, exquisitas porcelanas o muebles caros. Cuando el señor Gruñón vuelve a pasar debajo de mi ventana, son aproximadamente las 2 del mediodía. A veces un poco antes, a veces un poco después. Depende del tiempo que le ha llevado terminar su trabajo. El señor Gruñón recolecta pensamientos. Recoge todo tipo de pensamientos. Pensamientos bonitos y pensamientos feos. Pensamientos alegres y pensamientos tristes. Pensamientos inteligentes y pensamientos tontos. Pensamientos ruidosos y pensamientos callados. Pensamientos largos y pensamientos cortos. Para él, todos los pensamientos valen. Tiene, claro está, sus pensamientos favoritos, pero no deja que se note para que los demás no se sientan ofendidos. Los pensamientos son, respecto a esto, muy susceptibles. El señor Gruñón recorre todas las calles y callejones de mi ciudad, escuadriña todos los rincones y escucha atentamente. Porque el señor Gruñón tiene el don de oír los pensamientos. Aunque estén escondidos detrás de un muro o perdidos en el rincón de una callejuela, no se le escapa ni el más pequeño. En cuanto ha descubierto uno, abre su mochila y suelta un silbidito entre los dientes. Y enseguida llega volando el pensamiento, se zambulle en la mochila y se acomoda entre los que ya están dentro. Algunos se acercan flotando despacio, otros chocan contra el señor Gruñón con la velocidad del rayo y están a punto de hacerle caer. Unos encuentran de inmediato la abertura de la mochila y a otros les lleva un rato. Finalmente, hay algunos tan inquietos y tan torpes que cuando están a punto de entrar, resbalan y caen en la acera. ¡Ay,
Cada pensamiento se comporta de un modo distinto. Son impredecibles. El señor Gruñón lleva tantos años ejerciendo su oficio de recolector de pensamientos que podría creerse que lo sabe ya todo acerca de ellos. Y no obstante, en ocasiones, queda atónito, sacude la cabeza y se pregunta por milésima vez ¿cómo pueden ser tan diferentes? Cuando ha recogido todos los pensamientos de la ciudad, cierra cuidadosamente la mochila y se encamina, todavía más encorvado que por la mañana a causa del peso, hacia su casa. Es una tontería creer que los pensamientos son ligeros como una pluma o como un copo de nieve. En realidad, hay algunos que pesan más de medio kilo. Al pasar por debajo de mi ventana, el señor Gruñón me saluda con un gesto. Yo le devuelvo el saludo y regreso a mi trabajo interrumpido. El señor Gruñón vive en una casita fuera de la ciudad. Tiene 2 habitaciones pequeñas y un pequeño anexo donde está el retrete y la bañera. El primer cuarto le sirve a la vez de sala de estar, dormitorio y cocina. El segundo es su lugar de trabajo. Al señor Gruñón le basta, no necesita mucho espacio. Como la caminata le ha abierto el apetito y le ha fatigado, come cualquier cosilla y se tumba un ratito a descansar. Después coge la mochila y va al cuarto de trabajo. Allí la abre y sacude los pensamientos sobre un gran trapo blanco que ha extendido en el suelo. Aparta a un lado la mochila vacía, se agacha, se pone a desenredar y a clasificar los pensamientos enmarañados y revueltos, y los coloca, por orden alfabético, en unos grandes estantes. En el estante de la letra A van, por ejemplo, los pensamientos amistosos, amorosos, amargos, agresivos, admirables, abracadumbrantes y alegres. En el estante de la letra B, los pensamientos bien intencionados, bellos, benévolos, bobos o brillantes. En el estante de la letra C, los pensamientos caritativos, criticones, caóticos o celosos. La distribución requiere del señor Gruñón muchísima concentración y cuidado, porque los pensamientos son casi transparentes y es fácil confundirlos. Algunas veces un pensamiento se esconde para gastarle una broma al señor Gruñón. Y el viejo recorre de rodillas el cuarto y busca en todos los rincones oscuros. Pero por suerte, esto no ocurre muy a menudo y solo con los pensamientos traviesos, revoltosos, bribones y desconsiderados. Y como el señor Gruñón es un anciano apacible, olvida deprisa este tipo de incidentes, sobre todo si le cae en las manos un pensamiento especialmente hermoso. Cuando ha terminado la clasificación, deja que los pensamientos descansen un rato en los estantes para que se pongan jugosos como la fruta madura. Eso lleva aproximadamente 2 horas. Entonces los reúne con cuidado, los coloca con precaución en un panzudo cesto de mimbre y los saca al jardín. Fuera hay unos grandes arriates cavados con esmero. El señor Gruñón va sacando uno a uno los pensamientos del cesto y los planta en el suelo. En invierno utiliza un cálido invernadero de cristal transparente que cubre la parte trasera del jardín. Solo cuando ha plantado el último pensamiento ha terminado el señor Gruñón el trabajo de la jornada. Entra en la casa, se sienta en su sillón, levanta las piernas en alto, hunde una horita la nariz en el periódico, bebe 1 o 2 tazas de té y se acuesta enseguida. A la mañana siguiente suena temprano el despertador. El señor Gruñón se pone la bata y se precipita a la ventana. Y fuera, bajo los rojizos resplandores del amanecer, en los arriates cubiertos de rocío, resplandecen las flores más maravillosas, más extraordinarias que uno puede imaginar. Cada pensamiento ha dado lugar a una flor. Las hay azul pálido y rojo teja, amarillo oro y blancas como la nieve. Algunas tienen rayas, otras son jaspeadas. Unas tienen pétalos delgados y delicados, otras tienen capullos gruesos y carnosos. Unos tallos son lisos y quebradizos, otros son duros y fuertes como los troncos de los jóvenes abedules. Y todas esparcen un olor suave y maravilloso. El señor Gruñón se apresura a lavarse, vestirse y desayunar. Sabe que le queda poco tiempo para admirar los pensamientos flor. Una tras otra y sin prisas, las flores se deshacen. Se descomponen en innumerables pedacitos extremadamente pequeños, semejantes a granitos de polvo que danzan a la luz del sol. Y con el primer soplo de viento se dispersan por todo el cielo. Esto produce una suave melodía, tan delicada que el señor Gruñón casi no la puede oír. Se pone una mano detrás de la oreja y se inclina hacia adelante. Un ligero estremecimiento recorre su rostro expectante. Después, todo ha terminado. El señor Gruñón recoge la mesa del desayuno, se pone el astroso abrigo, se encasqueta hasta las orejas el gorro, se sujeta bien la mochila a la espalda
y se pone en camino. Y a las 6:30 da una vez más la vuelta a la esquina de mi calle y se acerca a mi casa. Le he pedido con frecuencia que me deje ir una sola vez con él y que me permita ver lo que sucede. Pero ha sido inútil. Me dice que los pensamientos son muy asustadizos. En cuanto descubren a un desconocido a su lado, se mantienen ocultos. Tiene que esperar antes de recogerlos a que no haya nadie en las cercanías y cambia por prudencia todos los días el trayecto. Por ese motivo, ha levantado una cerca alta alrededor de su jardín. Pero algunas tardes me habla de su trabajo. De no ser así, ¿cómo podría saber yo todo esto? Se sienta delante de mí en mi habitación y sostiene la taza de té en las arrugadas manos. Mientras crece la oscuridad al otro lado de la ventana, el señor Gruñón cruza las piernas y empieza a hablar con su voz suave. El viento, dice, arrastra consigo los minúsculos pedacitos de los pensamientos flor. Vuelan hacia arriba y todavía más arriba, y pronto flotan sobre los tejados de la ciudad que todavía duerme. Después se dejan caer, se deslizan por las ventanas, por las rendijas, por los agujeros de las chimeneas en todas las casas, se sientan delicadamente en la frente de los hombres dormidos, y cada pedacito de pensamiento flor da lugar a nuevos pensamientos. Si no hubiera un recolector de pensamientos, se repetirían invariables y llegarían incluso a desaparecer. El señor Gruñón bebe un sorbo de té, se seca la boca con la manga del abrigo y me mira con dulzura. En todas las ciudades y en todas las aldeas hay un recolector de pensamientos como yo. En las ciudades grandes hay incluso 2 o 3, pero casi nadie conoce su existencia, porque llevan a cabo su trabajo tan discretamente como puede. La mayoría lleva nombres curiosos, es para despistar. ¿Quién podría imaginar que un hombre que se llama Gruñón sea un recolector de pensamientos? Al decir estas palabras, el señor Gruñón ríe quedamente para sí mismo y yo me enorgullezco de ser su confidente. Cuando después, ya entrada la noche, ha salido de mi casa, tengo a veces la sensación de que un poquito del perfume de los pensamientos flor se me ha quedado en la nariz y completamente relajado y vacío de pensamientos, me sumerjo en el sueño. Y colorín colorado, este cuento ya está contado. Bueno, amiguitos, yo espero que os haya gustado. Es un cuento que está muy bien. Espero que el próximo también os guste, porque el miércoles pondremos otro, ¿eh? Y os contaré otra historieta de cuando yo era pequeña con la radio, que a ver, tengo pocas, pero bueno, sí, os contaré algunas. Vale, adiós.